A continuación, en este módulo de monoartritis hablaremos de las artritis infecciosas y con mayor preponderancia de la artritis séptica. El objetivo de la presente clase es sospechar e identificar la artritis séptica y los principales diagnósticos diferenciales, conocer el manejo de esta emergencia médica y sospechar y plantear otro tipo de artritis infecciosa. Este es el caso de un hombre de 39 años, diabético, usuario de drogas intravenosas, que consulta en un servicio de urgencia por fiebre, calofríos, dolor, aumento de volumen e impotencia funcional de su rodilla de corto tiempo de evolución, 48 horas. En un paciente con estos antecedentes, con esta artritis, monoartritis de rodilla y con este tiempo de evolución tan corto, es importante que el diagnóstico diferencial de una monoartritis quede resumido a, en primer lugar, una infección de la articulación, en segundo lugar, una artritis inducida por cristales y obviamente dentro de la historia se preguntará por un trauma, cosa que es poco probable dadas las características del cuadro clínico. La artritis infecciosa se refiere a la infección de la cavidad articular por cualquier tipo de microorganismo. No obstante, la principal causa es bacteriana. Existen también, de manera muy frecuente, las artritis infecciosas debido a hongos, las artritis virales y las artritis por micobacterias. Quiero que recuerden esta diapositiva. La presentación, hay que recordar que una artritis séptica siempre se presenta de forma aguda, es decir, en el plazo de días. Los pacientes no refieren historia de semana ni de meses. Fundamentalmente, si uno quisiera esquematizar la presentación, esta consta de 3 patrones, uno de ellos de laboratorio y los otros 2 clínicos. Primero, el paciente siempre va a evolucionar con síntomas articulares locales. Les hemos repetido en varias oportunidades que está dentro del diagnóstico diferencial principal de la monoartritis. Y es por eso que el paciente va a presentarse con signos inflamatorios locales, fundamentalmente dolor, aumento de volumen, eritema, aumento de la temperatura local y fundamentalmente disminución del rango articular con impotencia funcional en ocasiones. Eventualmente el paciente también puede tener síntomas sistémicos, pero quiero ser muy claro en que no es obligatorio la presencia de ellos. Un paciente con artritis séptica de corta duración podría no tener fiebre, no tener un gran compromiso del estado general. Si ellos están presentes, que lo va a estar en un porcentaje importante de los enfermos, por supuesto que apoyan el diagnóstico, pero no esperen a tenerlos para sospecharlo. En laboratorio van a ver marcadores de inflamación. Es probable que vean leucocitosis, neutrofilia y una PCR elevada. Como les dije y les reitero, la ausencia de fiebre o de síntomas generales no le restan valor al diagnóstico de una artritis séptica. Ustedes ven que la sensibilidad de fiebre es solo de un 40-60%, la sensibilidad de la leucocitosis entre un 25 y un 60%, y la sensibilidad de la VHS entre un 60 a 70%. Por supuesto que la sospecha principal es una monoartritis aguda en el contexto, ¿no es cierto?, de un paciente que pueda o no tener factores de riesgo. ¿Cuáles son las localizaciones? Y esto es importante de conocer. La localización principal, y por eso el caso clínico les muestra la foto como tal, es la rodilla. Un 55% de las artritis sépticas ocurren en esta articulación. Luego tenemos otras localizaciones, fundamentalmente el tobillo, la cadera, la muñeca, el codo, el hombro. Como ustedes pueden deducir de esta imagen, en la mayor parte de los casos, las artritis sépticas ocurren en articulaciones grandes. No obstante, hay casos en los cuales pueden comprometer articulaciones también pequeñas.
La gran mayoría, y por eso se los hemos enseñado así, es monoarticular. ¿Podría haber artritis sépticas poliarticulares? Sí, podría. Son raras, son extremadamente raras. Y se presentan en pacientes con factores de riesgo particular, fundamentalmente aquellos que son inmunodeprimidos. Ejemplos visuales de una artritis séptica de hombro, de una artritis séptica de la mano, fundamentalmente de la metacarpofalángica. ¿Cuáles son las vías de infección? Bueno, mayoritariamente la invasión de bacterias a la cavidad articular ocurre de manera hematógena, es decir, hay un foco infeccioso a distancia y por diseminación hematógena terminan metastizando a la cavidad articular. ¿Desde dónde vienen esos focos? Principalmente son de origen cutáneo o bien desde un foco dental y en menor medida desde otros como el tracto respiratorio, urinario o gastrointestinal o también desde una endocarditis donde hay una bacteremia habitualmente por un germen gram positivo. También existe una diseminación local. Esa diseminación local puede ocurrir, por ejemplo, desde un foco de osteomielitis en el hueso que contamine por contigüidad la cavidad articular. Podría haber un foco adyacente, como lo muestra el número 3 de la figura. Si hay una infección de la bursa o una celulitis en la piel, obviamente hay un riesgo de que esas bacterias invadan también por contigüidad la cavidad articular. Más infrecuente, porque ocurre en una entre 2.000 a 5.000 procedimientos, es que hay una punción donde se inoculen las bacterias directamente. Probablemente esto es una causa muy infrecuente, pero existe. Y por lo tanto al paciente siempre hay que preguntarle por historia de procedimientos en la articulación. Y aún más infrecuente es un trauma penetrante, ya sea por una mordedura o una fractura expuesta con compromiso de la cavidad articular, donde se inoculan las bacterias. En general, la principal vía, como les dije recién, es la hematógena. En esta vía hematógena, que representa el 70% de los pacientes, hay una infección del torrente sanguíneo con una bacteremia, hay una diseminación a los capilares sinoviales, la membrana sinovial está muy bien irrigada y por lo tanto esa es una de las dificultades de tratar una artritis séptica. La carga bacteriana local es extremadamente alta y difícil de erradicar. Los capilares no tienen membrana basal, por lo tanto las bacterias difunden rápidamente hacia el espacio articular. Y obviamente que hay factores de riesgo para diseminación hematógena, y recuerden el caso que acabamos de revisar. Ancianos, pacientes con HIV, usuarios de drogas intravenosas, que tengan algún estado de inmunodepresión o inmunosupresión, o que tengan catéteres en forma crónica. Especialmente en aquellos que tienen infección por cepas de estáfilo o estrepto o enterococo, hay que ir a buscar dirigidamente una endocarditis, porque algo tiene que explicar que hay una bacteremia a distancia y de un foco bacteriano a distancia activo. La invasión directa es menos frecuente, solo un 30% de los pacientes. Hay un foco de osteomielitis con diseminación a la cavidad articular o bien desde la tejido blando una infección cutánea, como les dije, celulitis o una bursitis, o más raro aún, un procedimiento terapéutico o diagnóstico que es muy infrecuente o un trauma penetrante. ¿Qué cosas preguntar? Hay que hacer un checklist en las cuales les decía que hay que preguntar si hay enfermedad previa de la articulación, una prótesis, una cirugía previa, si el paciente ha sido infiltrado o ha tenido una artrocentesis en los días previos, si el paciente tiene antecedentes de una enfermedad articular
que pueda dañar o dejar daño crónico articular, la artritis reumatoide, la gota, la controcalcinosis, estados de inmunodepresión, usuario de drogas o enfermedades de transmisión sexual. Si ustedes recuerdan el caso, el paciente tiene factores de riesgo. Es por un lado diabético y por otro lado es usuario de drogas intravenosas. Volvemos a los factores de riesgo: enfermos mayores de 80 años, diabetes mellitus, presencia de una prótesis, una cirugía reciente, infección de la piel, artritis séptica previa, una inyección intraarticular reciente, un HIV, usuario de drogas intravenosas, enfermo en hemodiálisis con una enfermedad renal crónica avanzada, hepatopatía crónica avanzada, son los dos estados de inmunodepresión, hemofilia, porque hay una artritis hemofílica que causa daño articular, malignidad, hipogamaglobulinemia, que se observa en algunas inmunodeficiencias, etc. Importante que si uno tiene dos o más factores de riesgo presentes, la posibilidad de desarrollar una artritis séptica es mayor a 15 veces que en un individuo normal. Por supuesto que una articulación sana está más protegida contra una artritis séptica que una articulación que tenga un daño previo. Y esto el gráfico lo muestra muy claramente. Si el paciente tiene una artritis reumatoide o tiene una prótesis, por supuesto que es mucho más frecuente que pueda experimentar, porque las bacterias se van a alojar bastante más fácil en una articulación con daño previo, donde la membrana sinovial es más permeable y donde además existe un daño de toda la cavidad articular. El paciente entonces tiene una historia bastante concordante, un examen físico concordante, tiene factores de riesgo y un laboratorio también que es concordante con una infección. Y uno podría decir, bueno, si tengo un cuadro clínico que es bastante claro de artritis séptica, ¿ahora qué? Este es lo que les hemos explicado y podríamos suponer tres alternativas. El diagnóstico de artritis séptica es claro, está bien fundamentado y se puede comenzar el tratamiento. Alternativa B, el paciente requiere una punción articular para confirmar el diagnóstico y aislar el patógeno. Alternativa C, el cuadro orienta a una alergia cutánea y el paciente puede irse alta con clorfenamina. Como les hemos explicado y se los adelanté en la clase de líquido sinovial, nosotros vamos a repetir incansablemente que una monoartritis se estudia. Se estudia a través de la punción de esa articulación para la obtención de líquido sinovial que permite hacer diagnóstico. Y fundamentalmente eso se hace y es plenamente válido en esta clase para descartar de regla la presencia de una artritis séptica en cualquier monoartritis aguda o subaguda. La alternativa B y el diagnóstico de artritis séptica se hace finalmente con el estudio del líquido sinovial. El concepto es monoartritis igual a punción. ¿Qué líquido esperamos en este paciente? Vamos a esperar un líquido entonces séptico, un volumen mayor a 3,5 ml, un líquido opaco turbio o bien purulento, con una viscosidad que puede ser variable en infección, pero donde no vamos a tener variabilidad es los leucocitos van a ser mayores de 2000, probablemente si hay una infección van a ser mayores de 50.000, con un porcentaje de polimorfonucleares que de todas maneras va a ser mayor a un 50% y es probable que sea incluso mayor a un 75%. El GRAM va a estar positivo, el cultivo también, y en ese sentido va a ser un líquido eminentemente seco. Algunas consideraciones del líquido articular, se los había adelantado en la clase de líquido sinovial. A mayor recuento leucocitario, mayor probabilidad de artritis séptica. Cuando yo tengo leucocitos mayores a 50.000,
El odds ratio para infección es de 3.1. Cuando yo tengo leucocitos mayores a 100.000 en mi líquido, el odds ratio es de 10.4 para infección. Consideraciones aparte es que un paciente con gota o condrocalcinosis puede tener una artritis séptica en forma concomitante. Por lo tanto, si ustedes ven un cristal, eso no descarta completamente infección. Y siempre es bueno rescatar, llamar, insistir para tener el gram y el cultivo en la mano. ¿Cuál es el rendimiento de los cultivos? Ustedes ven que si el paciente está con una monoartritis de rodilla e indican solo hemocultivo, el rendimiento es una moneda al aire. Lo que hay que hacer es ir a estudiar directamente el líquido sinovial. ¿Cuáles son los organismos más frecuentes? El estáfilo y el estreptococo. Casi el 80% de las infecciones bacterianas de la cavidad articular, artritis séptica, son por gram positivos. Solo un 15 a 20% de los pacientes tienen infección por gram negativo. Y esos pacientes en general tienen un factor de riesgo previo de inmunodepresión. Los pacientes, entonces, como les decía, tienen infección mayoritaria por gérmenes gram positivos, fundamentalmente cepas de estáfilo y estreptococo. El más frecuente por lejos, el Staphylococcus aureus, en este seguimiento de 2.400 casos de artritis séptica, con un 44% de afectados, y luego Streptococcus pyogenes y Pneumoniae, con 7 a 6%. Los gérmenes gram negativos representan un porcentaje menor al 5% cuando se cuantifican, y en total, como les dije, representan no más del 15 a 20% de todas las artritis sépticas. Algunas claves muy importantes de recordar. Primero, el Staphylo aureus, como les dije, es la causa más frecuente de artritis séptica. El Streptococcus agalactiae es un germen distintivo de pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, es un patógeno invasivo en ancianos, en aquellos que tienen diabetes, que tienen cirrosis, que tienen enfermedades debilitantes. Tiene como sello que habitualmente provoca bacteremia y puede en un tercio de los pacientes provocar una enfermedad poliarticular. Las enterobacterias gram negativos, por ejemplo la salmonela, como les había adelantado, se asocian a condiciones también de riesgo. En general, el paciente sano previamente va a tener una infección por un gram positivo. Adultos mayores, en general, con condición debilitantes crónicas, jóvenes usuarios de drogas intravenosas. La brucela, como tip diagnóstico, afecta fundamentalmente caderas y sacroiliacas. Y se sospecha en funcionarios de matadero o consumo de queso de cabra. El tratamiento de la artritis séptica tiene tres pilares, ninguno es electivo. El primero son los antibióticos, el segundo es el drenaje articular y el tercero es fomentar una rehabilitación precoz cuando los dos primeros pilares ya han sido instituidos y muestran los primeros signos de éxito. Uno no puede tratar solo una artritis séptica con antibióticos. Uno no puede tratar solo una artritis séptica con drenaje o cirugía de lavado articular. Son ambos juntos. Y una vez que ambos empiezan a dar resultado, la idea es empezar a rehabilitar rápido esa articulación para prevenir el daño crónico. El tratamiento precoz es el mayor factor pronóstico de éxito y el objetivo es prevenir secuelas funcionales y prevenir mortalidad. Respecto de los antibióticos, son siempre al inicio por vía intravenosa. La mayor parte de las veces vamos a tener un gram y cultivo, o al menos el gram que nos va a permitir, como es rápido, distinguir si yo tengo un germen gram positivo o gram negativo. Yo sé, por las estadísticas que les acabo de dar, que lo más probable es que mi germen sea gram positivo en un 80% y solo en un 15-20%, sobre todo si mi paciente tiene factores de riesgo, será gram negativo. Si quiero empezar un esquema empírico en el contexto de un germen gram positivo, puedo hacerlo con antibióticos tales como la cloxacilina por vía endovenosa,
las cefalosporinas de primera generación como la cefazolina. La vancomicina solo se utiliza en poblaciones donde hay demostrado gérmenes meticilino resistentes con anterioridad en la comunidad, o en pacientes que han estado previamente hospitalizados o que vienen de comunidades institucionalizadas donde hay documentación de gérmenes meticilino resistentes. De lo contrario, se utiliza cloxacilina o cefazolina como primera opción. En un paciente con sospecha de un germen o de un bacilo gram negativo, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, en este caso, ceftriaxona o cefotaxima. El tratamiento endovenoso es primero por 14 días, dependiendo de la evolución podría eventualmente prolongarse, y luego oral hasta completar 4 o 6 semanas de tratamiento total. Tenemos aquí un segundo caso de un hombre de 22 años que tiene 3 semanas de dolores articulares migratorios, muñeca, después codo, después rodilla, después tobillo. Y ha notado algunas vesículas pequeñas en los dedos de los cortejos que están en la imagen que les muestro. Tiene en la historia dirigida una secreción uretral. La verdad es que esta historia, a solo al leerla, se diferencia bastante de la historia previa. En primer lugar, ustedes ven que el tiempo de evolución es bastante más prolongado, ya no son días, son 3 semanas. En segundo lugar, ven que el compromiso es poliarticular, y no es cualquier tipo de compromiso poliarticular, sino que es un compromiso poliarticular migratorio. El paciente ha tenido distintas articulaciones afectadas que van cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo. En tercer lugar, tiene compromiso cutáneo, porque ha visto aparecer estas vesículas. Y en cuarto, tiene una secreción uretral. Para agregarle más complejidad y siguiendo el consejo del profesor de reumatología, el médico decidió hacer una punción del tobillo. Pero lamentablemente el cultivo fue negativo, no tenía cristales y el líquido sin embargo era inflamatorio. Se le ocurrió estudiar la secreción uretral y rescató un gram positivo para un diplococo gram negativo. Este es un ejemplo de una artritis gonocócica. La artritis gonocócica tiene fundamentalmente predilección por pacientes jóvenes, sexualmente activos, y tiene dos formas clínicas. La primera forma es una forma monoarticular, que se parece bastante al cuadro de artritis séptica que vimos en el primer caso. Pero tiene un segundo caso, una segunda forma de presentación, que es la que refleja este segundo caso que acabamos de revisar. Y esa es una forma poliarticular. Se trata de un cuadro sistémico, con un sello muy particular que me gustaría que recordaran. Es una artritis migratoria. Es de las poquísimas causas de artritis migratoria en reumatología. Migratoria no significa que el paciente tenga grupos articulares que se van añadiendo con el paso del tiempo, sino que va cambiando y cuando deja una articulación y se va a la otra, esa primera articulación queda completamente sana. A eso se le llama migratorio. Este cuadro poliarticular es un cuadro de artritis migratoria con fiebre, con manifestaciones cutáneas que pueden ser pápulas, petequias, vesículas o pústulas, que se acompaña de tenosinovitis. La triada es artritis, dermatitis, tenosinovitis. La triada es artritis, dermatitis, tenosinovitis. Se busca el agente en sangre porque en este caso en particular, en esta forma articular, poliarticular, el rendimiento de los cultivos de la articulación es muy deficiente. Por lo tanto, hay que buscar el germen a distancia, ya sea bien en la sangre, ya sea en la secreción genital, de faringe o incluso en la piel. En esta forma poliarticular, el líquido sinovial tiene bajo rendimiento. Solo la PCR mejora un poco el rendimiento con un rendimiento hasta 80%. En cambio, cuando se estudian mucosas de pacientes con sospecha de artritis gonocócica,
La mujer en la mucosa cervical tiene cultivos positivos en un 80-90% y los hombres en un 50-70%. Es una enfermedad de transmisión sexual. El caso 3 hace mención a una mujer de 24 años con una historia de poliartralgia de manos y dedos de 4 semanas de evolución. Vio un doctor que le pidió un factor reumatoideo, que fue negativo. Probablemente estuvo correctamente pedido en el contexto de una poliartritis en una mujer. La derivan a la consulta y la paciente refiere que hace una semana le aparecieron manchas en las piernas y algunos ganglios en el cuello. Este último caso también es bastante diferente a los primeros dos que hemos visto. No es una monoartritis, tampoco es una artritis migratoria. Este caso es el caso de una mujer con una poliartritis de un mes de evolución que tiene compromiso cutáneo y linfoadenopático. Nos referimos entonces aquí a las artritis virales, que son menos frecuentes, son artritis que no representan una infección directa de la cavidad articular por el germen viral, sino más bien una reacción inmunológica cruzada. Tienden a ser poliarticular y el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide es que tienden a durar menos de 6 semanas. Hay algunos gérmenes que hacen una duración más prolongada, pero son bastante infrecuentes. Los más frecuentes causas de artritis viral son la rubiola y el parvovirus B19. Algunos detalles de cada uno de los gérmenes que producen poliartritis. La rubiola como una manifestación frecuente de la infección. La mitad de las mujeres tienen una artritis en la fase prodrómica y luego evolucionan con RATS y linfoadenopatía. El parvovirus B19, frecuente en mujeres, también poliarticular de pequeñas articulaciones, simétrico y asociado a RATS. Puede durar varias semanas, incluso más de 6. El diagnóstico se establece por clínica y por una IgM positiva o una PCR positiva. Los virus hepatitis, el B y el C, y la parotiditis también. Últimamente, y simplemente como complemento, hemos visto algunas causas de virus emergentes que han provocado poliartritis virales. Algunos ejemplos es la chikungunya, hace un par de años atrás, entre el 2014 y el 2015, esta infección que la transmite el mismo mosquito que transmite la malaria, ¿no es cierto?, provocó una infección o un brote epidémico en Estados Unidos y el Caribe. Por lo tanto, para viajeros había que poner atención porque desarrollaban una poliartritis muy similar a la artritis reumatoide, pero que era secundaria a una infección viral. El virus Zika, del cual se acordarán, lo mismo, también infecciones emergentes que no están presentes en nuestro país, pero que sin embargo se pueden asociar a viajeros. En esta época de pandemia eso ha disminuido, pero cuando el mundo vuelva a ser el que era, probablemente el tema de los viajes se va a incrementar. La última causa más reciente de virus emergente que causó artritis viral fue el ébola en África. Las artritis por hongos o micobacterias son muy raras. El agente en el caso de las micobacterias puede ser el Mycobacterium tuberculosis, que provoca un compromiso axial muy raro de ver hoy en día que se llama mal de Pot. El diagnóstico fundamentalmente es por cultivo y en la histología se demuestra el clásico granuloma gaseoso asociado a la tuberculosis. Hay otros hongos que pueden afectar y pueden provocar cuadros de artritis crónica que se ven en pacientes con una inmunosupresión importante, enfermos trasplantados, oncológicos, pero aún así son muy infrecuentes como causa de artritis infecciosa. En resumen, como puntos claves: primero, la artritis séptica es una emergencia médica, la localización más frecuente es la rodilla, el germen más frecuente es el Staphylo aureus, toda monoartritis requiere artrocentesis. En pacientes jóvenes, sexualmente activos, en el contexto de una artritis migratoria con manifestaciones cutáneas,
Hay que acordarse de la artritis gonocócica y acordarse de buscarla lejos de la articulación, en los órganos sexuales o en el hemocultivo. Las artritis virales dan cuadros poliarticulares simétricos que simulan una artritis reumatoide, y hay virus emergentes que eventualmente se han sumado a las causas de artritis virales ya conocidas como la rubiola y el parvovirus. Muchas gracias.